Bien, doctores, vamos a revisar las fijas del capítulo de oftalmología, ¿correcto? El tema más preguntado, conjuntivitis, ¿no? Por eso todo está de rojo, porque todo ha sido pregunta de examen como tal. Les han preguntado, ojo rojo más frecuente, el indoloro, conjuntivitis bacteriana, es el ojo rojo más frecuente. Si te dicen en la clínica sensación de ardor, cuerpo extraño, sensación de arenilla, con lagrimeo, con secreción, piensa en conjuntivitis. Causa más frecuente conjuntivitis bacteriana en adulto, Staphylococcus aureus, en niños adultos. Cuando es etiología viral, adenovirus es el más frecuente. Y en el caso de los recién nacidos, la conjuntivitis bacteriana más frecuente es la llamada conjuntivitis de inclusión, producida por Clamidia trachomatis, serotipo D a la K. ¿Ya? Recuerde que Clamidia serotipo ABC produce tracoma, que es una conjuntivitis infecciosa crónica que genera panus y es una causa de ceguera, el ABC, ¿no? Pero el D a la K es el que produce conjuntivitis en recién nacidos porque es el que da cervicitis en la madre gestante, uretritis en el varón, ¿no? Y la Clamidia trachomatis serotipo L, acuérdate, da linfogranuloma venéreo. Un recién nacido con conjuntivitis hiperaguda, hiperpurulenta, debe sospechar de gonococo. Hiperaguda, cuando aparece en los 3 primeros días de vida. Hiperpurulenta, es muy purulenta, llora pus. Entonces hay que pensar en gonococo. Conjuntivitis en un recién nacido donde la tinción Gram revela diplococo Gram negativo. Eso es la descripción de un gonococo, ¿verdad? En cambio, si te dicen lactante con conjuntivitis, con neumonitis, eso es clamidia, ¿ya? Recuerda gonococo, ahí está, hiperaguda, hiperpurulenta, y en la tinción Gram, diplococo Gram negativo. Clamidia, recuérdate, neumonitis más conjuntivitis. Su complicación es la neumonitis, ¿no? En cambio, gonococo se complica con sepsis, con artritis séptica, con meningitis, ¿ya? Esa es su complicación de gonococo. Clamidia es con neumonitis. Recuerda que clamidia es la más frecuente. Es tardía porque aparece a los 5 o 14 días de vida y es mucopurulenta. Forma folículos. Ojo con ese dato. La bacteria que forma folículos es clamidia, ¿ya? Y en las células McConkey te forman los cuerpos de inclusión. Por eso se llama conjuntivitis de inclusión a la conjuntivitis por clamidia. Antibiótico de elección para conjuntivitis en el recién nacido, eritromicina. No es doxiciclina. Eso es para adultos. En niños está contraindicado las tetraciclinas y en gestantes, ¿no? Acuérdate. Entonces, eritromicina. Gonococo, ceftriaxona. Para gonococo, ceftriaxona. Ojo rojo indoloro con secreción mucosa y reacción papilar. ¿En qué debes sospechar? Cuando te dice secreción mucosa, secreción a base de eosinófilos, reacción papilar, conjuntivitis alérgica. Acuérdate esto, el empedrado, miren. Esas son papilas. Una conjuntivitis alérgica severa es la que es inducida por lentes de contacto. Se llama conjuntivitis papilar gigante. Conjuntivitis papilar gigante. Y su tratamiento es con corticoides. Ojo rojo indoloro con secreción purulenta, formación de legañas. ¿En qué debes pensar? Conjuntivitis bacteriana. Cuando te dice pus, cuando te dice infiltración polimorfonucleares, legañas, conjuntivitis bacteriana, ¿verdad? Entonces lo vas a ver así, ¿no? Secreción purulenta, legañas, eso es bacteriano. Si te dicen un ojo rojo con secreción serosa, acuosa, reacción folicular, piensa en conjuntivitis viral, el más frecuente adenovirus, ¿no? Te van a decir esto, miren, reacción folicular, formación de ganglio preauricular, secreción serosa, acuosa, a predominio de linfocitos, conjuntivitis viral, ¿ya? Por eso te decía, la reacción folicular con ganglio preauricular, con secreción serosa, es típico de la conjuntivitis viral,
Pero si te dicen qué bacteria forma también folículos o da secreción purulenta, es la conjuntivitis por clamidia. Clamidia te asemeja a un virus porque da reacción folicular. Pero su secreción ya es purulenta, ¿no? Porque es bacteriana. Síntoma predominante de la queratoconjuntivitis flictenular. Eso es prurito, ¿correcto? Prurito. ¿Estamos? La queratoconjuntivitis flictenular, que ha sido pregunta examen, es un tipo de conjuntivitis alérgica. Tratamiento tópico de la conjuntivitis alérgica, antihistamínicos, como lopatadina. Para la bacteriana, antibióticos, polimixina. Para la viral, antiinflamatorios. ¿Quién produce fiebre faringoconjuntival o queratoconjuntivitis epidémica? Eso lo produce adenovirus. Adenovirus, ¿correcto? Ya está. Muy bien. Vamos con queratitis, úlcera dendrítica o geográfica en la córnea. Queratitis herpética, más frecuente el tipo 1 que el tipo 2. Entonces vas a ver en tu imagen así, ¿no? En tu lámpara de hendidura, tu úlcera dendrítica. Recuerda que ya queratitis, que es la úlcera corneal, es un ojo rojo doloroso. Ojo rojo doloroso. Tratamiento de elección en queratitis herpética, aciclovir. ¿Correcto? Aciclovir es el tratamiento de elección en queratitis herpética. Contraindicado, corticoides. En ninguna infección herpética aguda debes dar corticoides, pues si no empeora el cuadro. De lo que era una úlcera dendrítica se vuelve más gruesa y ahí se llama geográfica, por eso. Queratitis por trauma vegetal, ¿no? Se golpeó con una espina, una rama de un árbol. También está asociado al antibiótico de amplio espectro por hongos. Queratitis micótica, en nuestro medio, el más frecuente, Aspergillus. Aspergillus. Úlcera en forma de anillo, queratitis parasitaria, Acantha moeba, ¿ya? En forma de anillo. Ahí está, la típica úlcera en forma de anillo, queratitis parasitaria, por ameba. Está asociado al uso de lente de contacto, también. Úlcera plumillada, blanca, irregular, en la córnea. Eso se presenta en la queratitis por hongo. Por eso te dicen trauma vegetal y luego aparece una úlcera blanca, irregular, aplumillada, queratitis micótica. Ahí está. Miren esa úlcera, ¿no? Blanca, irregular, aplumillada, le dice. En nuestro medio, el más frecuente, Aspergillus, primer lugar. Segundo, Fusarium. Tercero, Cándida. Triada de cuerpo extraño en córnea, pregunta de examen. Fotofobia, blefaroespasmo y lagrimeo. ¿Ya? Fotofobia, blefaroespasmo y lagrimeo. Triada de Hutchinson en casos de sífilis congénita tardía. Queratitis intersticial, hipoacusia neurosensorial, dientes en tonel. ¿No? Acuérdense, no ve, no habla, no escucha. No ve, queratitis intersticial. No escucha, hipoacusia neurosensorial. No habla, dientes en tonel. El anillo de Kaiser y Fleischer se observa en la enfermedad de Wilson por depósito de cobre en la córnea, ¿no? Ese depósito de cobre en la córnea da este dato semiológico de la enfermedad de Wilson, que es el anillo de Kaiser y Fleischer, ¿no? Se deposita específicamente en qué membrana de la córnea, en la membrana de Descemet, acuérdate, membrana de Descemet. Vamos con uveitis, causa más común de uveitis anterior, también llamada iridociclitis. Idiopático es lo más frecuente, por una reacción de hipersensibilidad tipo 3, que es la mediada por inmunocomplejos. Causa secundaria, espondilitis anquilosante. Cuando te dicen, ¿no? Joven con dolor lumbar y uveitis anterior, test de Schober positivo ahí, ¿no? Espondilitis. En cambio, en niños, adolescentes, es la artritis crónica, artritis reumatoide juvenil. Miren ese caso clínico, ¿no? Joven con dolor de espalda, test de Schober, sacroileitis, uveitis anterior. Se asocia con HLA-B27,
la uveitis anterior con la espondilitis anquilosante se asocian al HLA-B27, por si acaso. Ojo rojo doloroso con miosis, efecto de Tyndall positivo, uveitis anterior o iridociclitis. Ojo rojo con miosis, efecto de Tyndall. Causa más frecuente, ahí está, miren, ojo rojo con miosis, acuérdate, iridociclitis, uveitis anterior. Causa más frecuente de corioretinitis o uveitis posterior, en general, toxoplasma. Pero si te dicen en inmunosuprimidos, pacientes con VIH, citomegalovirus. Las lesiones son diferentes, ¿ya? Cuando veas en un fondo de ojo este aspecto, mira. Este aspecto se llama imagen en copos de nieve. Acuérdate, eso se ve en la uveitis intermedia. Uveitis intermedia, imagen en copos de nieve. Cuando te dicen así, lesiones blancas, atróficas, amarillentas, blanca, atrófica, amarillenta, eso es toxoplasma. Lesiones necróticas hemorrágicas, eso es citomegalovirus. ¿Estamos? Ya está. Tratamiento de elección para corioretinitis por toxoplasma, sulfaciadicina más pirimetamina. Y cuando es citomegalovirus, ganciclovir o foscarnet. La definición de enfermedad ocular asociada a la obstrucción del nervio óptico, lo más frecuentemente por aumento de presión intraocular, pero no necesariamente, no va con todos los casos, eso es glaucoma. Entonces quítense el concepto de que glaucoma es solo hipertensión intraocular. No, glaucoma es daño del nervio óptico, En la mayoría de los casos por aumento de presión intraocular, pero también puede ir con presión intraocular normal. Ojo con eso. Principal causa de ceguera irreversible en menores de 65 años, el glaucoma crónico o de ángulo abierto. Segundo, diabetes. Ahora, si te dicen ceguera reversible, eso es catarata. Cuando dicen ceguera reversible. Ojo rojo más doloroso, es el que más duele, y va con midriasis, glaucoma de ángulo estrecho, glaucoma de ángulo cerrado, glaucoma agudo. Es el ojo rojo con pupila midriática, arreactiva. Factor de riesgo para glaucoma agudo, crónico, respectivamente. Pregunta de examen. Glaucoma agudo es el ángulo pequeño, el ángulo cerrado. Entonces es el ojo pequeño. Hipermetropía. Ojo pequeño, ángulo pequeño. En cambio, el glaucoma crónico es el ojo grande, el miope. Ojo grande, ángulo abierto. Entonces, para el glaucoma agudo es la hipermetropía, para el crónico la miopía. Tratamiento médico del glaucoma agudo. El tratamiento médico del glaucoma agudo, recuerden que es diuréticos, para bajar la presión intraocular. Por vía oral, acetalosolamida, que es un inhibidor de la anhidasa carbónica. Por vía endovenosa, manitol, cuando no lo tolera. Pero diuréticos hay que dar para bajar la presión intraocular. Y para cerrar esa pupila, porque el glaucoma agudo es ojo rojo más midriasis, para cerrar esa pupila, damos un agonista muscarínico, un agonista de la acetilcolina, que es la pilocarpina. Con eso cerramos la pupila. Adulto mayor con visión tunelizada, glaucoma crónico o de ángulo abierto, ¿no? Recuerda que el glaucoma ve así, va perdiendo la vista así, de afuera hacia adentro, ¿ya? De afuera hacia adentro. Alteración del fondo de ojo en glaucoma crónico, aumento de la excavación en la papila óptica. En el disco óptico aumenta la excavación, más de 1/3. Tratamiento médico del glaucoma crónico. ¿Cuál es el tratamiento médico del glaucoma crónico? El más potente para bajar la presión intraocular en el glaucoma crónico son los análogos de prostaglandinas, latanoprost. Y eso lo complementamos con un beta-block no selectivo, timolol. Esto es para glaucoma crónico de ángulo abierto. El latanoprost lo que hace, en este caso, a diferencia del beta-block, mira, el beta-block bloquea la síntesis de humor acuoso.
y así baja la presión intraocular, bloquea la síntesis de humor acuoso. El latanoprost lo que hace es aumentar la excreción de humor acuoso. Aumenta la excreción del humor acuoso. Tienen diferente mecanismo de acción, por eso se complementan. Vamos con trauma. Signo de perforación ocular. Signos de trauma ocular abierto. Atalamia, pregunta examen. Pupila en forma de lágrima. Uvea prolapsada. Cuerpo extraño intraocular. ¿Estamos? Cuando veas así una pupila en forma de gota o en forma de lágrima, eso es trauma ocular abierto. Sangre en cámara anterior, ¿cómo se llama? Ifema. Pus en cámara anterior, hipopión. Sangre, ifema. Recuerden que hay grados, menos del 33%, ese es grado 1 de ifema. De 33 a 50%, grado 2, más de 53 y 4, 100%. El 1, 2, 3 es ifema parcial, es una urgencia. El ifema 4 es el ifema total, ese sí es una emergencia. Tratamiento inicial del trauma abierto, elevar la cabecera para bajar la presión intraocular. Antieméticos también, miren, se da antieméticos, porque los vómitos, al igual que aumentan la presión intraocular, también aumentan la presión endocraniana. Entonces, hay que evitar los vómitos, por eso damos antieméticos, para evitar más daño. Analgesia, buena analgesia con opioides, derivados de la morfina, etc. Mencionen lo que no se debe hacer en trauma abierto. Manipular el ojo, pues. No hay que manipular el globo ocular, no retirar el cuerpo extraño intraocular, no colocar agentes tópicos, no ejercer presión sobre el ojo, etc. Profilaxis antibiótica en trauma ocular abierto para cubrir a Staphylococcus aureus, vancomicina. Para Pseudomonas, ceftazidima, para evitar la endoftalmitis. Quemadura química de la córnea es más grave por álcalis, porque generan una necrosis licuefactiva cuando se queman con lejía, cal. La necrosis es licuefactiva cuando es por álcalis, por eso es más perforante. En cambio, por ácidos es coagulativa, ¿correcto? Coagulativa. Tratamiento inmediato en quemadura química de la córnea, irrigación con agua corriente o cloruro de sodio. Pregunta de examen. Esa es la medida inmediata que hay que realizar. Emergencias en casos de trauma ocular. Ifema total, cuerpo extraño intraocular, desprendimiento de retina. Son emergencias porque van a requerir cirugía en las próximas horas. Paciente con trauma ocular más fotopsias, escotomas, ¿qué debo pensar? Desprendimiento de retina, cuando es por trauma. Trauma cerrado genera desprendimiento regmactógeno. Trauma abierto, desprendimiento traccional. Paciente con trauma ocular, en oftalmos, ojo pequeño, diplopia vertical o parálisis de la mirada en el plano vertical. ¿Eso quién es? La fractura más frecuente de órbita. Fractura de pared inferior o fractura de piso de órbita. Cuando te dicen oftalmos, diplopia y parálisis en el plano vertical. Paciente con trauma ocular y enfisema periorbitario. Enfisema periorbitario, crepitación, parálisis de la mirada en el plano horizontal. Esa es fractura de pared medial más frecuentemente. Pared medial. Mira la diferencia. Fractura de pared inferior o piso con fractura de pared medial. Niño con leucocoria, estrabismo, proptosis, ¿en qué nos debe hacer sospechar? Recuerden que la leucocoria es la pupila blanca. Lo primero que debo pensar es una catarata congénita, ¿no? Una catarata congénita. Puede ser por rubiola, ¿no? Infecciosa, etc. Pero ya cuando te dicen estrabismo, proptosis, ahí ya nos debe hacer sospechar. En el tumor intraocular más frecuente en el niño, retinoblastoma. Tumor intraocular primario más frecuente en niño. Porque los tumores malignos más frecuentes intraoculares son metastásicos. Es como el tumor cerebral.
¿Cuál es lo más frecuente en tumores cerebrales malignos? Metástasis, ¿no? De pulmón, de mama, ¿ya? En adulto también. En tumor intraocular en adulto, más frecuente es metástasis, de mama, pulmón. Ahora, en niños cambia. En niños, el tumor maligno intraocular más frecuente es metástasis, pero del neuroblastoma. Del neuroblastoma viene la metástasis. Ahora, pero si te preguntan, tumor intraocular primario, más frecuente en niños, retinoblastoma. Y esa es la clínica, leucocoria. Por eso, un niñito con leucocoria primero descarta catarata congénita, segundo retinoblastoma. Ya si viene con estrabismo, proptosis, retinoblastoma, ¿no? Recuerda una mutación en el cromosoma 13, retinoblastoma, cromosoma 13. Nefroblastoma, cromosoma 11. Tumor maligno intraocular primario, más frecuente en adulto, melanoma de coroides. Melanoma de coroides. Hace más frecuentemente metástasis a hígado. Acuérdate, a hígado hace más frecuentemente la metástasis. Vamos con defectos de campo visual. El defecto de campo visual, cuando hay una lesión del nervio óptico, ¿no? Cuando hay una lesión del nervio óptico, recuerden, nos va a generar este defecto, anopsia monocular, ipsilateral a la lesión. O sea, si se lesiona el nervio óptico derecho, la anopsia es en el lado derecho. Si se lesiona el nervio óptico izquierdo, la anopsia monocular es en el lado izquierdo. Entonces, ipsilateral. Esto es lo que frecuentemente preguntan, ¿no? En el quiasma, por un tumor de hipófisis, un adenoma, o en los niños, un craniofaringioma, que comprime el quiasma, hemianopsia heterónima bitemporal. Hemianopsia heterónima bitemporal. Ahora, cuando es retroquiasmática, la compresión es una hemianopsia homónima contralateral. Esos son los 3 defectos que debes acordarte. Va a depender de la lesión. Miren con el gráfico, ¿no? Acá está. Prequiasmática, nervio óptico, retina, anopsia monocular. Ipsilateral. Quiasma, hemianopsia heterónima bitemporal, también llamada visión tunelizada. Y retroquiasmática, puede ser tracto óptico, radiaciones ópticas, lóbulo occipital, todo lo que está detrás del quiasma, hemianopsia homónima contralateral. Cuando te dice que respeta la mácula, la hemianopsia homónima contralateral, con respeto de mácula, es lóbulo occipital la lesión, de frente. Cuando te dice respeta mácula, lóbulo occipital, ¿no? Recuerden que ahí está el centro nervioso, ¿no? Área 17, 18, 19 de Brodmann. Fármaco antituberculoso asociado a neuritis óptica, etambutol, está asociado a neuritis óptica, ¿no? O el problema neurológico, la esclerosis múltiple, está asociada a neuritis óptica también. Vamos con patología de retina. Factor de riesgo más importante para el desprendimiento de retina, la miopía maligna, ¿ya? Que produce desprendimiento regmatógeno, que produce o se asocia a glaucoma crónico, acuérdate. Tipo de desprendimiento de retina más frecuente, el regmatógeno es el más frecuente. Las causas de desprendimiento traccional, lo que forman neovasos. Retinopatía diabética proliferativa, oclusión de la vena central de la retina, la retinopatía del prematuro por neovasos, todo eso es traccional. La presencia de miodesopsias, fotopsias, escotomas, como el panel de cortina, ¿no? ¿En qué nos debe hacer sospechar? Telón de cortina, desprendimiento de retina, desprendimiento de retina. La primera lesión en fondo de ojo de la retinopatía diabética, los microneurismas. Los microneurismas. Exudados algodonosos son microinfartos. ¿En qué capa de la retina? En la capa de fibras nerviosas. Pregunta examen. La retinopatía no proliferativa leve corresponde a microneurismas. Recordemos los grados de retinopatía diabética. Hay la no proliferativa y la proliferativa. La no proliferativa leve, microneurismas.
La moderada, cuando hay hemorragias intrarretinianas, exudados. La severa, cuando tiene uno de estos tres hallazgos, que se conocen como 4-2-1. Cuando tiene uno de estos tres, 4 hemorragias intrarretinianas, 2 arrastramientos venosos o una anomalía microvascular. Cuando tiene uno de estos tres, es severo. Y muy severo cuando ya tiene 2 o más de estos tres. ¿Ya? Entonces acuérdate la clasificación de retinopatía diabética no proliferativa. ¿Cuándo llamas proliferativa? Cuando te dicen neovasos o cuando se rompen y produce hemorragia vítrea. Esa es la proliferativa. Recuerden que acá un factor para la neovascularización es el factor de crecimiento endovascular. Si un diabético pierde súbitamente la visión, ¿qué debes descartar? Hemorragia vítrea. Pero si pierde de manera subaguda, desprendimiento de retina, tipo traccional, ¿verdad? Y si es crónico, es el más frecuente de todos, edema de mácula. Esta es la principal causa de pérdida de visión en diabéticos, edema de mácula. Pero su presentación es progresiva, crónica. Causa más común de oclusión de arteria central de la retina, embolia. Primero hay que pensar en aterosclerosis de la carótida. O sea, el émbolo nace de la carótida. Segundo lugar, corazón, fibrilación auricular. Por eso primero, en una oclusión de arteria central, primero pido Doppler carotidio. Luego segundo, electrocardiograma, para descartar un FA. Causa más frecuente o más común de oclusión de vena central, trombosis. Trombosis. Estos son pacientes hipertensos, diabéticos, fumadores. Te dicen pérdida de visión repentina, indolor, enojo con defecto pupilar aferente. Le pongo la linterna, no responde. Pupila de Marcus-Gahn. Entonces esa pérdida súbita, indolora, se conoce con el nombre de amaurosis fugaz. Y esa es la clínica de la oclusión de la arteria central de la retina. La presencia de mancha rojo cereza nos debe hacer el diagnóstico de oclusión de la arteria central de la retina. Miren, tenemos dos tipos de anomalías vasculares en la retina. Esto, que es la hemorragia en llamas. La hemorragia en llamas lo vemos en las venas tortuosas, en la oclusión de la vena central de la retina. En cambio, en la oclusión de la arteria tenemos esto, la llamada mancha rojo cereza, ¿no? Fuera pálido, al centro bien rojito, mancha rojo cereza. Eso es oclusión de la arteria central de la retina. Vamos a patología de anexos. Complicación típica del ectropion, queratopatía por exposición. O sea, se inflama la córnea. Queratopatía es, ¿ya? No plastía. Queratopatía por exposición. Porque el ectropion es la eversión del párpado. Entonces, como quede vertido, se expone más la córnea y se inflama. Tumor palpebral más frecuente, el carcinoma vasocelular. El vasocelular es el más frecuente, en párpado inferior sobre todo, ¿no? Causa más común de epífora, dacroestenosis congénita. Causa más común de epífora. Tratamiento inicial más importante en dacroestenosis congénita, masaje del canto interno. Recuerden que la obstrucción del conducto nasolagrimal, recuerden el conducto nasolagrimal drena en el meato inferior y es la causa más frecuente de lagrimeo, epífora en lactantes, ¿no? La mayoría, el 90%, responde a masaje del canto interno. Ese es el tratamiento inicial. Cuando no hay respuesta, sonda, tubo de Johnson se llama. Y lo último, cirugía. ¿Ya? Causa más común de celulitis en niños, sea periorbitaria, sea orbitaria, el antecedente más importante es la sinusitis sigmoidal. De ahí deriva la mayoría de estas complicaciones de la celulitis. Por eso si te dicen niño con sinusitis sigmoidal y luego tiene fiebre, dolor ocular, piensa en una celulitis. Periorbitaria, si solo está hinchado, hay edema, pequeño dolor. Pero si ya te dice estos datos, exoftalmos, oftalmoplejía, ¿no? Exoftalmos, proptosis,
Eso ya es la celulitis orbitaria o postseptal. Entonces diferencia, ¿no? Cuando ya te dicen exoftalmos, proptosis, oftalmoplejía, parálisis de los músculos, esa es la celulitis orbitaria o postseptal. Complicación de la celulitis orbitaria donde hay parálisis de pares craneales y proptosis de forma bilateral, trombosis del seno cavernoso. Trombosis del seno cavernoso. Cuando te dicen un nódulo indoloro, un granuloma en el párpado, ese es el famoso chalacio. ¿Qué glándula se afecta en el chalacio? La glándula de Meibomio. Ahí está. Nódulo indoloro en el párpado. Chalacio. Es una inflamación granulomatosa. La glándula que se afecta, glándula de Meibomio, que es la glándula sebácea. Tratamiento, cuando el nódulo mide más de 4 milímetros, cirugía. Si mide menos de 4, inyección de transinolona, corticoides, inyección en la base de transinolona. Si ya es grande, cirugía. Cuando te dicen nódulo doloroso, con signos de flogosis, ese es orzuelo, ¿ya? Nódulo doloroso con signos de orzuelo. Glándula comprometida en orzuelo interno, cuando es interno el orzuelo, es la glándula de Meibomio, ¿ya? Ahí está la imagen, miren. Miren cómo hay eritema, calor, rubor. Ese es orzuelo, ¿ya? En el orzuelo interno se compromete la glándula de Meibomio, que es una glándula sebácea. En el orzuelo externo se compromete la glándula de Seyss, que es glándula sebácea, y Moll, que es sudorípara. Y son las que están en el borde palpebral. Por ejemplo, este orzuelo es un orzuelo externo, porque está en el borde palpebral, pegado a las pestañas. Ese es orzuelo externo. Ahí se compromete Moll y Seyss de las glándulas. Tratamiento del orzuelo es manejo médico, compresas calientes, antibióticos tópicos. ¿Quién es causa más frecuente de orzuelo, blefaritis, forúnculo, foliculitis, hidradenitis? El estafilococo aureus. Está involucrado en el orzuelo, ¿no? En la blefaritis, etc. Miren este caso, sensación de cuerpo extraño con placas costrosas, escamosas en el borde palpebral. Diagnóstico, blefaritis bacteriana. Ahí está. Muchas veces se puede confundir con una conjuntivitis, ¿ah? Porque te dicen sensación de cuerpo extraño, sensación de arenilla, pero no hay secreción. Lo que hay es placas costrosas, aceitosas en el borde palpebral. Entonces es una blefaritis bacteriana. La causa más frecuente de blefaritis bacteriana, igual que la conjuntivitis, igual que el orzuelo, estafilococo aureus. La tosis neurogénica se produce más por lesión de tercer par, motor ocular común, ¿ya? Tosis neurogénica. Recuerda que el tercero inerva al elevador del párpado, pues, ¿no? Elevador del párpado. Entonces la tosis neurogénica es por lesión del tercer par. En cambio, en el síndrome de Horner hay tosis, ¿verdad? Pero eso es por lesión en el músculo de Müller. Es diferente, músculo de Müller en Horner. Ahí está, miosis, anhidrosis, en oftalmos, tosis, eso es síndrome de Claude Bernard Horner, cuya causa más frecuente es el carcinoma epidermoide de pulmón, que es el tumor de Pancoas. Esa es su causa más frecuente. ¿Ya? Ahí la lesión es por daño de la inervación en el músculo de Müller, es diferente. Recién nacido que tiene visión, ¿de qué tipo tiene la visión? Hipermétrope, porque tiene el ojo pequeño. Un ojo adulto mide 24 milímetros, el del recién nacido 17. Entonces, ojo pequeño, hipermetropía, pues. Entonces, el ojo del recién nacido es hipermétrope. Por eso de cerca ve borroso, ¿no? Como fantasma. Por eso en los 3 primeros meses le llaman sonrisa social, ¿no? De todo se ríe el bebito. ¿A qué edad el niño alcanza la agudeza visual del adulto? 4 años, pregunta examen. A los 4 años ya se alcanza la visión 20/20. La longitud axial ya es 24 milímetros. Ametropía, donde se altera la visión lejana. Cuando no veo de cerca es hipermetropía. Cuando no veo de lejos
Miopía, que es la mayoría de lo que tenemos, ¿no? Causa más frecuente de ceguera reversible, catarata, reversible, ¿no? Ya hemos dicho, irreversible, en menores de 65 años, glaucoma crónico, primer lugar. Segundo, diabetes. Ceguera irreversible, en mayores de 65, degeneración macular asociada a la edad, que va con las famosas drusas, ¿no? Acuérdate, fondo de ojo, degeneración macular asociada a la edad. Recién nacido con leucocoria, primero debemos pensar en catarata congénita. Acuérdate ahí, galactosemia, que da la mancha en gota de aceite, rubiola, que es la causa infecciosa asociada a catarata congénita. Acuérdate su síndrome de Grech, coco, ¿verdad? La mnemotecnia, cabeza, microcefalia, ojo, catarata, C de corazón, de PCA, y O de oído, de hipoacusia neurosensorial. Acuérdate. La catarata por trauma ocular se llama catarata en roseta. Catarata en roseta. Catarata en copos de nieve, paciente diabético. Catarata en mancha en gota de aceite, galactosemia. ¿Cuál es la cirugía de elección en casos de catarata? La facoemulsificación con colocación de lente intraocular. Es la cirugía de elección. Muy bien, gracias por su atención.